Y en este tiempo de la predicación de la palabra, ¿ya está grabando? Vamos a tomar en cuenta este título, hermanos. Este capítulo y esta predicación se titula La verdadera vida de justicia y amor. La verdadera vida de justicia y amor. Por supuesto, de los creyentes, no de cualquier persona, es de los creyentes. La verdadera vida de justicia y amor. La miraremos en tres aspectos. La primera, que está entre los versículos 1 al 6, será los placeres en las riquezas matan al justo. Los placeres en las riquezas matan al justo. El segundo punto, que estará en los siguientes versículos, desde el 7 hasta el 12, veremos la paciencia con los hermanos esperando al justo. La paciencia con los hermanos esperando al justo. Y los últimos versículos del 13 al 20 veremos la necesidad del justo en todas nuestras condiciones. Ven que el justo está en cada uno de los encabezados y el título es la verdadera vida de justicia y amor. La última es la necesidad del justo en todas nuestras condiciones. Queridos hermanos, Dios nos ha ordenado que nuestra vida es y debe ser para la gloria de Cristo. Y aunque no quiero ser cineasta o hablar de estas cosas, sí quiero hacer alusión a una película que vi hace tiempo llamada Toy Story. Toy Story, o historia de juguetes. En esa historia sale un muñequito llamado Woody, que es un vaquero, y otro, en esa que creo que es la segunda, uno llamado Buzz Lightyear. Y allí hay un conflicto entre ellos. Y resulta que cuando el niño recibe sus juguetes, él hace una cosa. Que cuando el muñequito en la película lo ve y lo recuerda, tiene una expresión que ya les voy a decir cuál es. Entonces, él levanta la bota y encuentra en la bota escrito algo. Si usted vio la película, sabe que está escrito ahí. Está escrito el nombre del niño, que es el dueño de ese juguete. Pero también lo está en la planta del pie de Buzz Lightyear. Pero también lo está en otros juguetes. En cada juguete está escrito el nombre de ellos. Eso en alguna manera para hacer referencia de que nosotros también tenemos escrito el nombre de Cristo en nosotros. Somos de Cristo. Pero lo que me impacta en esa película, aunque es una cosa mundana, veo cómo incluso el diablo y el mundo y la gente común sabe lo que debe saber. Y el muñequito, al mirar su nombre, el que es el vaquero, mira su nombre y después de todo el conflicto que tiene con Buzz Lightyear y que lo pierde y que tiene que volver a recuperarlo, al mirar el nombre debajo de su bota dice: nosotros estamos aquí con un propósito y es para Andy. No es para que peleemos entre nosotros. Todos tenemos el nombre de Andy y estamos aquí para Andy, para que él juegue con nosotros. No es lo mismo con el Señor no va a juzgar con nosotros, no va a juzgar con nosotros. Pero de hecho, esa película dice una verdad: el nombre de Cristo está escrito en nosotros y nosotros estamos aquí ¿para quién? Para Él. Somos de Él, estamos para Él. Iniciando el texto, hablaremos en primera parte, o la primera parte, acerca de la verdadera vida de justicia y amor en el primer encabezado de los placeres en las riquezas matan al justo. Como es la verdadera vida de justicia y amor, debemos saber que la justicia y el amor que hay en nosotros no es nuestro. Porque en la película los muñecos son completamente inertes, ¿verdad? Sí. Solo que allí se les da vida y se personifican, que cuando se cierra la puerta y es de noche ellos reviven o tienen vida. No es cierto. Eso es una fábula, es una personificación de esos muñecos. Pero esos muñecos están allí y tienen vida y tienen justicia o injusticia
cuando el niño juega con ellos, ¿verdad? De tal manera que el marranito podría ser el malvado doctor Tocino o podría ser un héroe. En el caso de la película, el heroísmo estaba siendo trasladado a Buzz Lightyear y entonces Woody estaba siendo menospreciado por causa de que el otro estaba recibiendo mayor honor. Y entonces hubo el conflicto allí. Pero cada uno era lo que su dueño decidía que era, ¿cierto? Entonces, si el que iba a ser justo era Buzz Lightyear y no Woody, la justicia no era de él, era imputada por quien lo manejaba, ¿verdad? En el caso nuestro, aunque no es lo mismo y es un banal ejemplo, nuestra justicia no es nuestra, es la de Cristo. Y cuando Él actúa en nosotros y vive en nosotros, somos vistos por Dios como justos por Cristo, no por nosotros. Así que cuando el cristiano quiere vivir en su propia justicia, mata al justo. Cuando el muñequito quisiera vivir vida propia y no la que le da a quien juega con él, está siendo injusto. Porque la justicia que se nos atribuye a nosotros es la de Cristo, y si Cristo no obra en nosotros, no hay justicia. Cuando nosotros queremos actuar en nuestra propia justicia o justificarnos en nuestras propias obras, estamos matando al justo. Le estamos quitando la honra al que es justo. El texto dice, vamos ahora ricos, y empieza con imperativos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esto parece profético, pero no es profético, es simplemente circunstancial, es simplemente la realidad que las circunstancias dan a las riquezas. Las riquezas no son para siempre, las riquezas se acaban. Y luego dice, vuestras riquezas están podridas. Ahora, eso no es literal. Santiago está hablando de algo más profundo que el hecho de que un anillo de oro se haya podrido. Regularmente eso no sucede. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ahora, cuando nosotros leemos esto, ¿quién de nosotros aquí se considera rico? ¿Cierto que no? Entonces decimos, eso no nos aplica, no implica nada con nosotros. Pero ya vamos a ver que no es cierto. A usted y yo que no nos creemos ricos, también nos incluye. Ya veremos. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora, yo estoy convencido de que cuando Santiago hace alusión, como también lo dice Matthew Henry, que cuando Santiago dice, vosotros los que sois ricos, habéis condenado y dado muerte al justo, se está refiriendo a los escribas y fariseos del tiempo de Jesús cuando lo mataron. Ellos eran los ricos. Y eran ricos no solo en dinero, eran ricos en concepto. Su concepto era de que ellos eran los mejores. Cuando tú y yo tenemos el concepto de que somos los mejores, o de alguna manera se lo hacemos a entender a otro, nosotros estamos diciendo, como dijo aquella iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de nada cosa tengo necesidad. Cuando tú dices, si no lo hago yo, no queda bien hecho, es justamente eso, de lo que el Señor está diciendo a través de Santiago, que mata al justo. Los ricos son los que han condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Y por qué no hace resistencia? Quiero hacer mi comentario. Dice, el amor a la riqueza produce muchos males. Es la gran tragedia del mundo, como de los cristianos que aman al mundo. El amor a la riqueza produce muchos males, y esa es la gran tragedia del mundo, como de los cristianos que aman al mundo.
Todo cristiano que ama al mundo tiene amor por las riquezas. Eso es lo que el mundo ofrece. Riquezas. Pero hermanos, ese inicia con algo y se demuestra de esta manera. No hay saciedad en las riquezas. Nunca habrá saciedad en las riquezas. Nunca son suficientes. El que tiene quiere más. Pero además, perder esas riquezas es terrible. Es como una carcoma en los huesos. El que tiene riquezas y ve que se le están yendo, eso le empieza a carcomer el alma y los huesos. Y ahora quien posee riquezas y no es rico en generosidad, tiene un alma envuelta en la avaricia y su alma se seca, ya que se aflige y está lleno de amargura. Ahora, hermano, pregunto, ¿usted no sufre de eso que acabo de decir? ¿De amargura y de falta de generosidad por avaricia? Entonces eso no es solo mal de los que son ricos económicamente. Hay algo en usted que considera rico. ¿Recuerdan que dije el miércoles, a los que vinieron el miércoles, que el peor mal que se le ha hecho a la humanidad es la Declaración de Derechos Humanos? Eso es lo peor que han sacado. ¿Saben de dónde salió eso? La Revolución Francesa, que fue basada en parte socialismo y parte comunismo, de donde se han levantado las peores tendencias culturales como el feminismo, que empodera hoy a las mujeres y que destruye a los hombres. La diversidad de género y una cantidad de cosas ha venido de esa Revolución Francesa. Y de allí vinieron Bolívar, Nariño, Ricaurte, Sucre y todos esos. Son alumnos de esa Revolución Francesa. Así que lo que llegó a Colombia nunca jamás ha sido derecha. Colombia jamás nunca ha tenido ningún partido político que sea de derecha. Por hablar de historia, la guerrilla mayoritariamente salió del Partido Liberal. Las FARC son reductos liberales que se volvieron más extremistas y asesinos, pero salieron del Partido Liberal. Por traer un contexto a nuestra historia colombiana de los ricos y de cómo esa carcoma de los huesos, carcoma de la carne, carcoma del mundo ha estado allí vigilando sobre cada persona. Y las personas que consideran que los derechos humanos son su patrimonio son los que matan al justo, porque ellos tienen derecho a todo, ¿verdad? Hoy en día, ¿por qué la sociedad está más destruida? Porque a los jóvenes se les ha dicho que tienen derecho a comer, beber, vivir bien, tener salario, ¿sin qué? Trabajen. ¡Qué vergüenza! No es cierto. El Señor dijo, te mantendrás con el sudor de tu frente y 6 días trabajarás, no 48 horas, 6 días. Y el día inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Esa era la labor cotidiana de los israelitas. Y el hombre no tiene derecho a quejarse, porque el hombre pecó. Así que asuma sus consecuencias. Pero la Declaración de Derechos Humanos va en contra de Dios. Porque le dice a Dios, yo tengo derecho a pecar. Yo tengo derecho a ser feliz con mi matrimonio. Tengo derecho a ser feliz con mis hijos. Tengo derecho a que mi mamá viva toda la eternidad y no me la quites. Tengo derecho a que mis hijos vivan toda la eternidad y no. Tengo derecho a estar sano. Tengo derecho. Y todo eso es absolutamente rebelión contra Dios. Esa es la riqueza del mundo, sus derechos. Y por esa razón usted y yo consideramos que no es justo que Dios nos haya dejado pobres. Y como no es justo que Dios me haya dejado pobre, por eso su alma se seca en la avaricia, creyendo y queriendo ganarse la lotería, tener un mejor trabajo, tener 2 carros, tener otra casa, otro lugar para arrendar, etcétera, etcétera. Yo lo he vivido. Yo sé lo que es, hermanos.
Y yo sé que ustedes están en la misma condición en la que yo estoy. Voy y me sirven arroz con huevo y digo, ¿no hay más? Y si pido un churrasco y me lo traen, está muy gordo, no está bien asado, está muy chiquito, está muy salado, está muy caro, etcétera, ¿o no? Se llama ingratitud. Porque el hombre en su riqueza nunca puede estar satisfecho. El ojo nunca se sacia, el vientre nunca se sacia, la carne y los deseos nunca se sacian. Puedes tener el mejor marido y aún así no es suficiente. Puedes tener la mejor mujer y aún así no es suficiente. Puedes tener los mejores hijos y aún así no es suficiente. Puedes tener el mejor trabajo y aún así no es suficiente. Y así sucesivamente. Por esa razón Cristo no tiene que resistir al que se porta de esta manera, ya que sus propios males son su castigo. Cristo no tiene que mover un dedo. Su propia maldad, su propio pecado los consume. Si nosotros fuésemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, seríamos más felices. Pero lo peor de todo este mal es que van matando al justo, ya que lo van alejando de sus vidas cada vez más. Por eso el Señor dijo que era muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero cuando nosotros escuchamos decir al Señor que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, decimos, nosotros los pobres sí podemos entrar. No, tampoco. Porque los mismos males que tiene el rico lo tiene usted. Usted también tiene avaricia, usted también quiere tener. Yo a veces me río de la gente que dice, esos políticos ladrones que están allá. Y yo les pregunto, ¿y si usted estuviera allá, usted qué haría? No, yo sí no lo haría. Le digo, absolutamente usted lo va a hacer igual. La demora es que usted tenga poder. Me parece impresionante un comentario que he tenido con mi esposa, que no es así, pero regularmente es la forma en que se ve. Me quiero casar. ¿Para qué? La mujer dice, para tener un hombre que me mantenga. Y el hombre dice, para tener una mujer que me lave, me planche y me cocine. ¿Y eso de dónde viene? De lo que dijo Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites. No, yo no necesito una esposa para que me lave, me planche y me cocine. Necesito una esposa para que Dios cumpla su propósito de hacerme a la imagen de Cristo. Y posiblemente me ponga un contrapeso grande, enorme, y una herramienta que aunque yo la consideraba tierna, linda y amable, ahora es una lija 180 dándole duro a mi carácter o a mi voluntad. Pero al contrario, puede ser el marido, el cual era romántico, amable, tierno, y ahora es no una piedra pómez, un esmeril. No me deja hacer nada, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo mirar, no puedo. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos para ser hechos a la imagen de Cristo. Somos como Andy, como Woody, tenemos un nombre grabado y Él hace en nosotros lo que quiere. ¿Ven, hermanos? Solo si Dios elige a alguien para que pueda ser salvo, esa persona podrá ser salvo. Pero la lucha con el orgullo y la avaricia es lo que más difícil puede ser en la vida de esa persona que es salvo. Porque el amor a las riquezas es parte del amor al mundo, y ya lo vimos en el capítulo anterior, que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y quien ama al mundo y quiere vivir sin dolores, sin preocupaciones, y menos tener preocupaciones por los demás, será atrapado de todo aquello de lo que quiere huir. Es terrible. ¿Por qué? Porque miren las posiciones de riqueza. Siempre habrá uno más rico, siempre habrá uno más bello, siempre habrá uno más fuerte, siempre habrá uno más famoso, uno al que más quieran, uno que sea más estimado, uno que sea más escuchado, uno a que reconozcan más. Y eso nos produce dolor.
¿Ven? Nos produce amargura. Y entonces es como si el oro y la plata que tenemos está lleno de moho, de óxido y de escorias, ¿o no? ¿Cierto que sí? Sí. Yo me consideraba linda, pero ahora esta es más linda que yo. ¿Por qué se producen los celos? Pues por eso. ¿Qué? ¿Le pareció más linda que yo? ¿Qué? ¿Le gustó más que yo? Pues váyase con él. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hermanos, eso demuestra claramente que esos no son males solamente de los ricos, pero necesariamente los ricos crecen más. ¿Por qué? Porque se amparan en sus riquezas. Y cuando las personas se amparan en sus riquezas, ¿saben qué? Nos llenamos de amargura, nos llenamos de una cosa, y ¿a quién estamos matando? A Cristo, al justo. Ya no nos interesa Cristo. Por eso les decía esta mañana, puede venir a la iglesia y la adoración que usted dio fue a su problema. Tengo una contienda con mi esposo o con mi esposa y durante todo el culto estuve pensando y diciendo, vine a hacerle morcillas al diablo. Ni siquiera debe haber venido a este culto, porque ¿para qué? Si con mi esposo o con mi esposa estamos peleados, ¿para qué venimos a este culto? Y usted no escuchó la palabra de Dios en lo más mínimo, sino que le rindió culto a su problema. Esa era su riqueza. ¿A quién mató? Al justo. ¿Ven que todos tenemos estos problemas, hermanos? Nuestra avaricia de querer no sufrir, no tener angustias, nos hace que busquemos riquezas en el lugar equivocado y no en Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son las riquezas ¿de dónde? Del reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Por esa razón necesitamos vivir de una mejor manera, como verdaderos cristianos, porque esto es para verdaderos cristianos. Este es el carácter de un verdadero cristiano. Esta es la naturaleza de un verdadero cristiano. Dice el texto que habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, ¿verdad? ¿Y cuál era el día de matanza? Vamos a mirar históricamente o en nuestra mente cuando los reyes salían a la guerra. Cuando los reyes salían a la guerra, ¿qué hacían? Tomaban posesiones, ¿cierto? Y tomaban provisiones. ¿Y qué hacían? Una fiesta. ¿Y mataban qué? Del ganado, de lo que habían. Y entonces comían y bebían y se emborrachaban. Por esa razón, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, fue una de las condiciones que Dios le permitió para poder vencer a los reyes de Amrafel y todos estos que venían contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Porque ellos estaban celebrando. Ellos estaban comiendo y engordando porque habían tenido su matanza. ¿O no? Ay, hermanos, esto es duro lo que vamos a escuchar. Ellos se llenaban de riquezas y comían porque era su costumbre, y se llenaban de gordura y vivían en la guerra constante. ¿Para qué? Para tener esos trofeos y seguir tragando más. Y cuando las personas cristianas tienen riquezas que aman, y las aman como el mundo las ama, no pueden amar a Cristo como debe ser. Por eso es más fácil matar su amor por Cristo que su amor por el mundo. En este sentido, entonces nos es preferible, para no perder nuestra riqueza y para poder engordar como en el día de matanza, nuestro orgullo, nuestra vanidad, seguir matando. Dijo atrás, ¿cierto? Matáis y ardéis de envidia. Porque, querida hermana y querido hermano, no es suficiente que usted denigre a su esposo o a su esposa. No es suficiente que lo haga llorar. No, eso no es suficiente. Todavía hay que hacer algo más. Hay que divorciarnos. Y todavía hay que hacer algo más. Voy a quitarle todo. Y todavía hay que hacer algo más. Me voy a quedar con los niños. Y todavía hay que hacer algo más. El resto de la vida voy a hablar mal de él o de ella. Porque yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y entonces matamos al justo. Porque el justo nos dijo que perdonemos, que tengamos misericordia, que nos acordemos del que sufre, como si nosotros también sufriéramos, y así sucesivamente. Pero no, nos es más fácil por amor a hacer las cosas como el mundo las hace, matar al justo. Sí, yo sé que Dios quiere esto, pero me importa un comino. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, queridos hermanos, esto que dice a los ricos, de aullad por las miserias que os vendrán, nos cae a todos. Porque si te consideras que tú tienes la razón, te vendrán miserias. Si tú consideras que eres
tú quien sabe más y que tienes el control, te vendrán miserias. Porque vuestras riquezas no serán suficientes, estarán como podridas y comidas por el óxido. Y al final tú con todo tu comportamiento, juntamente conmigo, lo único que estaremos es haciendo querer borrarnos el nombre de Cristo, matar al justo. Porque el justo nos dice lo que debemos vivir y es conforme Él dice, esa es la justicia. Lo vimos en la escuela dominical, ser justo es hacer lo que Él dice. Y si lo que Él dice es que perdone, que ame, que me sujete o que ame a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, no es si quiero, es lo que debo hacer. Y eso es lo que me hará feliz. De lo contrario, aullad por las miserias que os vendrán. Por eso bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? Eso nos corresponde a todos. Llorar y aullar diciendo soy un malvado pecador, no quiero amar a mi esposa, no quiero tratarla como vaso más frágil, y usted como mujer decir no me da la gana sujetarme, yo quiero mandar. Eso sucedió desde Edén y así quiero seguir viviendo yo. Pero usted no lo quiere reconocer. Usted dice yo ya soy cristiano y yo ya sobrepasé eso. Jamás hasta que mueras. No lo sobrepasarás a menos que luches contra ello todos los días de la manera justa, como dice Cristo. Entonces, ¿ven que el amor y las riquezas matan al justo? Ese era mi primer punto. La vida de verdadera justicia es no matar al justo. La vida de verdadero amor es someterse al justo, pero el amor a los placeres de las riquezas matan al justo. Como aplicación, hermanos, lo que un verdadero cristiano debe hacer, si Dios le ha concedido riquezas, cualquiera que sea, es no amarlas como lo hace el mundo, sino con eso que Dios le ha dado, buscar ser generoso con la casa de Dios y con sus hermanos. ¿Cómo puede una mujer que se considera hermosa utilizar eso en beneficio de sus hermanos? Pareciera que no. Decir, la Biblia dice, vana es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová es la que debe ser alabada. Porque dice la Biblia que toda mujer hermosa y que le falta entendimiento de Dios es como un zarcillo de oro puesto en el hocico de un marrano. Cae a la basura. Entonces si ven que una hermana que es hermosa y que no considera su riqueza como algo a que aferrarse, sino que le da gloria a Cristo, utiliza eso para ayudar a otro a que no confíe en lo que no debe confiar. Pero si usted se considera hermoso y le da gloria a Dios porque eres hermoso, eres el fariseo que se paró allá en el templo y dijo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ellos. A mí sí me escuchan, a mí sí me atienden. Y el Señor dijo, ese no salió justificado el que dijo, Señor, soy un pobre malvado y lo que tengo no me sirve de nada, enriquéceme con tu gracia. Por eso un verdadero cristiano debe hacer, si Dios le ha concedido riquezas, es no amarlas como lo hace el mundo, no querer buscarlas como lo hace el mundo y ser generoso en la casa de Dios y con sus hermanos. Ahora veamos el segundo punto, en lo que es la verdadera justicia y el amor en la adoración, porque eso hace parte de la adoración. Nosotros nos reunimos para adorar como iglesia, como hermanos, en un solo cuerpo. La paciencia con los hermanos, esperando al justo. La paciencia con los hermanos, esperando al justo. Lo primero es, el amor a las riquezas matan al justo. Lo segundo es la paciencia con los hermanos, esperando al justo. Es lo que deben hacer los cristianos. No amar las riquezas y tener paciencia con sus hermanos. ¿Por qué? Como las riquezas nos hacen daño y no debemos amarlas, por eso dice, hay una conexión. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y ahí habla de labrador. ¿Y el labrador qué hace? Trabajar. Pero antes, para esperar, tiene que trabajar. Tiene que trabajar y tiene que estar haciendo eso. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y por qué Santiago dice que la venida del Señor se acerca? Porque luego más adelante va a decir, el juez está a la puerta. Lo que le está diciendo a los cristianos, a usted y a mí es, ojo, mire bien lo que está haciendo. Porque el día del juicio viene, se está acercando. Se está acercando.
El Señor vendrá. Y vendrá para juzgar a su pueblo. He aquí, hermanos, no os quejéis unos contra otros, dice el versículo 9. Porque no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, lo que está diciendo este texto en el versículo 9, no es que no haya necesidad de hacer un juicio, pero lo que está diciendo es, no seáis condenados en el sentido de que cuando nosotros hacemos un juicio determinante. Usted no es cristiano, ¿cierto? Y cuando nosotros como iglesia decimos, no reconocemos que tú vivas como cristiano, no estamos diciendo que está en el infierno y que no lo podemos condenar. Pero cuando tú le dices a alguien, tú no eres cristiano, lo que le estás diciendo es tú vas camino al infierno. No lo sabemos. Porque puede ser que el que vaya camino al infierno sea yo. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado en ese tipo de condenaciones, en ese tipo de juicios que condenan. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que el Señor le dio, o el fin del Señor? También podemos ver el fin de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis otra vez en condenación. Ahora, hermanos, sufrir por hacer el bien es una constante en el mundo de los que verdaderamente son cristianos. Pablo dijo, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que sufrir es lo que los cristianos deben hacer, y los cristianos deben sufrir con gozo. Pastor, eso es imposible. Santiago ya lo dijo. Gozaos cuando se en diversas pruebas. El cristiano sí puede sufrir con gozo, porque está sufriendo en la confianza que tiene en el Señor. El Señor será glorificado y yo seré glorificado en Él, cuando pasen todas estas cosas. Así que sufrir es la constante en el mundo de los que somos cristianos. Y quien hace lo que es justo según Dios debe sufrir. Y debe ser consciente de ello. El alivio para el alma del cristiano es que Cristo es nuestro consuelo. Él ve lo que nosotros hacemos. Por eso el Señor dijo, sus obras con ellos siguen. Y también Juan dijo, acordaos del servicio que habéis hecho al Señor, porque el Señor no se olvida de que vosotros le habéis servido. Ese es un consuelo. Como he dicho en las otras exposiciones de Santiago, Santiago es testigo de una persona, Jesús, el Cristo. Él conoció al varón de dolores, lo conoció en persona. Santiago sabía de primera mano cuánto en su vida el Señor verdaderamente sufrió, incluso a manos de él. Conoció al varón de dolores, conoció al que es experimentado en quebrantos, vivió con él por lo menos 30 años en su casa y vio el amor que él tenía incluso por los que lo clavaron en la cruz. Porque muchos de ellos que dijeron crucifícale, después de ellos mismos él salvó. ¿De dónde salieron los 3,000 que predicó Pedro? De los que habían gritado crucifícale. ¿Y los otros 5,000? De los mismos que habían gritado crucifícale. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentidos de haber entregado al justo. Es lo mismo que usted y yo debemos hacer. Renegar de esas riquezas, de renegar de todo eso, porque estamos dando muerte al justo. Usted y yo somos culpables de matar tanto a Cristo en nosotros mismos como en los hermanos. Porque cuando tú atentas contra la vida del hermano, no viviendo como verdadero cristiano, ojo con lo que estoy diciendo, cuando tú y yo atentamos contra la vida del otro hermano, no viviendo como un verdadero cristiano, estamos matando a Cristo en mí y a Cristo en el otro. Eso es terrible. Matáis y ardéis de envidia. Y eso no se lo está diciendo a personas impías, se lo está diciendo a cristianos. Ustedes y yo lo sabemos, hermano. Usted sabe con cuánta amargura vive. Porque no quiere perdonar. Porque no quiere aceptar la buena voluntad de Dios sobre usted. Porque no quiere aceptar su enfermedad. Porque no quiere aceptar sus dolores. Porque no quiere aceptar su responsabilidad como esposo. Porque no quiere
no quiere aceptar su responsabilidad como esposa, como hijo, porque no es suficiente con el dinero que gana. Dígame, hermano, con toda sinceridad, ¿para usted es suficiente lo que gana? Es mentira. No nos mintamos, hermanos. Seamos sinceros con el Señor. Señor, no estoy a gusto con lo que tú me das, pero por tu gracia te suplico que me concedas estar contento con lo que tú me das. Porque su carne no lo quiere. ¿Sabe por qué no le alcanza lo que no tiene? Porque no administra lo que tiene. Lo administra mal. Pero no queremos sufrir las consecuencias. Antes lo que queremos es más. Perdón, hermanos, pero le voy a hablar de mi propia condición. Cuando no tenía problemas, porque lo que tenía que hacerlo alcanzar para lo que necesitaba, vivía amargado. Pero luego tuve un momento de felicidad cuando me dijeron, le tenemos un crédito preaprobado. Y yo dije, oh, gloria a Dios, porque miren, ¿cómo me bendice el Señor? Y ahora las consecuencias me dicen, no, qué pena, Señor, me equivoqué. Pero ¿qué hacía? Como me falta eso y tengo una tarjeta de crédito, entonces con la tarjeta de crédito, no, hermano. Y luego, en lugar de una deuda, ya tenía dos. Y si siguiera amando al mundo, como Cristo me dice que no debo amarlo, tendría una tercera, una cuarta, una quinta y así sucesivamente. Porque no es suficiente con lo que tengo. Dígame, ¿usted ha sacado un crédito para mejorar su casa? Sí. ¿Es malo? No. Pero ese crédito, ¿qué beneficio le produce? Una deuda. A diferencia de quien por comprar una casa se endeudó, pero le genera algún beneficio, sí, porque tiene una casa. Pero hermanos, otra de las cosas que diría en la mala administración es que comprar un carro no es una necesidad. Sería una necesidad si no tuviéramos pies. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Sí, la verdad, si no tuviéramos pies sería necesario un carro. Los carros no están hechos porque exista una necesidad real. Es porque las distancias se hacen más difíciles en el tiempo y por eso necesitamos acortar el tiempo, supuestamente acortando distancias con algo que nos lleve más rápido. Pero si yo no tengo ningún afán, me es igual llegar al Toberín en 5 horas que llegar en 40 minutos o en 3 horas de trancón. Porque a veces me da risa que vamos en el carro nuestro en un trancón y el de la cicla y llegó primero que todos. Hermanos, el carro no es una necesidad. El carro es un lujo para los ricos. Tiene razón el comunismo cuando dice que si tú tienes carro eres rico. Claro que sí, pero tú eres rico si tienes 2 piernas. Tú eres rico si tienes 2 ojos. Hermanos, tenemos que mirar más allá de lo que son nuestras narices. Jesús era el hombre de dolores y él era agradecido en todo. Hermanos, ¿saben? El varón de dolores y el experimentado en quebrantos, el que dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, no le faltó nada. El día que tenía que entrar a Jerusalén, ¿cómo tenía que entrar según la profecía? En un burrito, hijo de un asna, ¿cierto? Y él dijo, vayan a tal lugar y allá hay una burrita con un burrito que acaba de nacer o que lleva poco tiempo de haber nacido. Ahí está. Cuando lo vayan a soltar le van a decir, ¿para qué los van a soltar? Les van a decir ustedes, el Señor los necesita y luego lo devolverá. Y ellos lo dejarán traer. ¿Así pasó? Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde vamos a hacer la Pascua? Vayan y entren. Y cuando vean a un hombre andando con un cántaro, váyanse detrás. Y cuando lleguen allá, díganle al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento preparado para que prepare mi Pascua? Y él les mostrará, no le faltó nada. Y por eso él dijo, no os afanéis.
también vivió como hombre, Santiago lo vio, Santiago sabía, por eso Santiago nos escribe esto y nos hace un juicio claro y severo contra el amor al mundo y a las riquezas. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, Él dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros necesitamos venga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que está en el Espíritu, en la palabra, y lo demás vendrá por añadidura. Hermano, si tú necesitas viajar a Toberín en menos de 3 horas, no necesitas comprar carro, necesitas subirte al Transmilenio. Pastor, usted está predicando comunismo. No, yo no estoy predicando comunismo, estoy predicando gratitud a Dios, satisfacción en Cristo. No necesitas más nada. Pero regularmente se nos dice luego que nosotros nos volvemos jueces de malos pensamientos, ¿cierto? Y que juzgamos a los demás. El rico juzga al que es pobre y dice, es porque no es un verdadero siervo de Cristo. Y el pobre al rico dice, no es generoso porque no es un verdadero siervo de Cristo. ¿Cómo podemos juzgar sentimientos o pensamientos? No se nos concede condenar las acciones de las personas mirando lo que nosotros creemos que ellos estaban pensando o queriendo hacer. ¿Sabe, hermano, que usted no juzga acciones? Seamos conscientes hasta el día de hoy que usted nunca ha juzgado en las demás personas como la Biblia enseña. Usted no ha juzgado acciones. Usted siempre juzga intenciones y pensamientos que usted y yo no conocemos. Eso es malvado. Eso es lo que la Biblia nos dice que no debemos hacer. Porque tú le dices a la persona que te ofendió, yo sé que usted lo hizo con este propósito. Y usted acaba de mentir. Porque usted no es Dios. Usted no sabe con el propósito que esa persona lo hizo. Cuando usted y yo decimos, yo sé el propósito con que usted lo hizo, usted está tomando el lugar del juez, que es Dios. Y eso es malo. Es un terrible pecado. Usted le puede decir, ¿por qué hizo eso? No me pareció bien lo que hizo. Y hasta ahí. Pero ¿por qué razón lo hizo? Usted no puede juzgar. Pastor, entonces si mi marido mira a una mujer y se queda mirándola, ¿yo no puedo decir que es que él tiene la intención de serme infiel? Pareciera que sí, tiene usted la razón. Pero el Señor dijo, no condenéis para que no seáis condenados. Porque cuando usted está mirando hacia cierta parte y precisamente allí hay un hombre, ¿su marido no le puede decir exactamente lo mismo? No, pastor, es que no es lo mismo entre los hombres y las mujeres. Perdón, ustedes están equivocadas, mujeres, completamente equivocadas. Yo estoy seguro que a usted también le gusta un hombre, o por lo menos como huele, o por lo menos como habla. Y hay mujeres que he escuchado decir, ojalá usted fuera como el marido de fulana. ¿Y por qué usted dice eso? Yo podría argumentar, entonces a usted le gusta el marido de fulana, ¿cierto? No, pastor, eso es mentira, a mí no me gusta. Pero entonces, ¿por qué lo referencia? Algo le atrajo de él, sea carácter, sea lo que sea. Entonces estamos en la misma posición. No te es concedido ni a ti ni a mí juzgar sentimientos, emociones y condenar además. Claro que podemos juzgar las acciones. Entonces lo que yo debo preguntar es ¿qué estabas mirando? Y hay un texto bíblico que me encanta, dice, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y si mi mujer o mi novia estaba mirando a un hombre que le gustó y yo le pregunto, ¿qué le mirabas? Y ella me dice, no, simplemente me pareció bonita su camisa. ¿Qué debo hacer yo? Creerle. Claro, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no que la camisa? Yo vi que la seguía mirando y... Porque estoy condenando. Y por esa razón nunca se acabará el conflicto. Matáis y ardéis de envidia. Hermanos, nosotros debemos ser justamente pacientes hasta la venida del Señor, porque cuando el Señor venga,
Usted podrá comprobar si su mujer realmente estaba mirando la camisa o al hombre. Y usted podrá saber si en realidad lo que usted juzgó que su marido estaba mirando a esa mujer era verdad o no. Pero hasta ahora no nos corresponde. ¿Por qué no tenemos paciencia con los demás, queridos hermanos? Díganme la verdad. ¿Por qué no tenemos paciencia con los demás? Mi esposa me lo ha dicho. Yo a veces digo, es que soy tan torpe. Y mi esposa me dice, si usted se ve así, ¿cómo me verá a mí? Porque el ladrón juzga. Eso es lo que somos, hermanos. Nuestra boca, lo dijo Santiago, es un mundo de maldad. Lo enciende todo. Y usted acaba de encender el fuego y no le basta eso. Prende otro fósforo y lo mete. Y le echa gasolina. ¿Cierto? ¿Con qué? Con su lengua. Hermanos, esto no debe ser así. Necesitamos. Y por eso dice, miren la paciencia de Job. ¿Por qué? ¿Cómo podemos juzgar sentimientos o pensamientos? No se nos concede condenar las acciones de las personas. No podemos juzgarlas sí, pero no condenarlas. Solo aceptar lo que se ve o se recibe es lo único que podemos decir. ¿Por qué lo hiciste? O gracias o no por lo que me diste, qué sé yo. Dios usa todas esas cosas que nos pasan en la vida, ¿para qué? Para nuestra santificación, crecimiento y madurez. Ojalá usted y yo pudiéramos aprender eso. Sí es cierto que su marido puede estar mirando a una mujer para codiciarla en su corazón. ¿Eso le sirve a usted? ¿Como mujer? Sí le sirve, porque todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Pastor, entonces debo dejar que mi marido se... No, pero aproveche usted lo que debe aprovechar. Aprovechelo usted y tenga paciencia, porque Dios está utilizando eso para su madurez y su crecimiento. Así fue con Cristo, así fue con Job y así fue con los profetas. ¿Quién fue el peor enemigo de Job? ¿Sus 3 amigos? No, su mujer, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No le deseó casi nada, ¿no? Que se vaya al infierno. Maldice a tu Dios y muérete. Como dijo el Señor, o como dice el profeta, si me hubiera ofendido y si hubiera buscado mi vida mi enemigo, no me preocuparía porque es mi enemigo. Pero tú, mi íntimo, con quien compartía el pan, tú me traicionaste. Queridos hermanos, en el conflicto interfamiliar, miren, yo se los digo como la realidad vivida. El mundo puede estar al revés, pero si yo estoy bien con mi esposa, no pasa nada. Pero el mundo puede circular en armonía, con luces brillantes y canciones hermosas, y estoy más con mi esposa, y eso es la peor catástrofe que hay. Considere eso, hermano. Considere eso, hermano. Cristo quiere que en nuestras relaciones interpersonales estemos bien, porque eso genera gozo y paz. ¿Qué importa cómo esté el mundo? Pero que mi matrimonio esté justificado en Cristo, que pueda perdonar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, etcétera, etcétera. No alcahuetearles el pecado, ojo con eso. Así como Cristo con misericordia trató a sus detractores, perseguidores y matadores, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo con los hermanos? Y pregunto, hermana, ¿usted está casada con un hermano? Si está casada con un hermano, usted debe demostrar que Cristo vive en usted amando a ese hermano más que a cualquier otro. Porque es su hermano. Usted, marido, debe amar a esa mujer más que a cualquier otra, porque es su hermana. Es su hermana. Y usted podrá decir, no, pero tengo una mujer que no es cristiana. Pero como usted es cristiano, usted la va a amar como si fuera su hermana. ¿No dijo Pablo a Timoteo? Trata a las mujeres ancianas como a tu madre. Y a las mujeres jóvenes como a tu hermana. Ellas no eran sus esposas, pero él las iba a amar como a sus hermanas. Así que usted, si tiene un marido incrédulo o una mujer incrédula, debe amarla como si fuera creyente o amarlo como si fuera creyente.
Pastor, eso no se puede hacer. Sí, sí se puede hacer si tú naciste de nuevo. Si tienes a Cristo y pides a Él. Porque como aplicación diré que un verdadero cristiano es aquel que aprende de su maestro lo que Él dijo. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ya que si alguno, tú y yo, decimos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y ya lo vimos en la predicación pasada. ¿Qué anduvo? Haciendo bienes y teniendo misericordia de los afligidos por el diablo. Es lo que debemos hacer como cristianos, si verdaderamente lo somos. Actuar como el que nos usa para hacer su voluntad, como Cristo. Primero, en la verdadera vida de amor y justicia, en la adoración al Señor, o la verdadera vida de justicia y amor, debe vivirse sin amor a los placeres, porque los placeres matan al justo. Y debe vivirse con paciencia a los hermanos, porque cuando no tenemos paciencia con los hermanos, también estamos destruyendo al justo. Estamos yendo en contra del justo. Y por último, veremos la necesidad del justo en todas nuestras condiciones. ¿Cuáles son? Si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Si está enfermo, busque a los ancianos. Y si alguno está contento, cante alabanzas, porque todo lo que hacen los cristianos afecta a los otros cristianos, ¿o no? Si ha cometido pecados, el Señor lo levantará por la oración de fe, porque la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. ¿Por qué tu marido no es mejor? Porque tú no oras por él. ¿Por qué tu mujer no es mejor? Porque tú no oras por ella. ¿Sabe por qué? Y usted dice, no, yo sí oro por él. No, usted no ora por él, usted ora en contra de él. Usted no ora por ella, usted ora en contra de ella. Señor, me diste una mujer así, ya está haciendo lo mismo que Adán, será echado del huerto. Pero si usted ora por ella diciéndole, Señor, gracias por la mujer que me diste y con todas las cosas que tiene son para mi beneficio, por favor, bendícela, ayúdala, dale gracias de ser una mujer como tú quieres que sea, Dios lo va a hacer. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y lo hará. Y si alguno hubiera a cometer a su hermano pecado que no sea de muerte, el Señor lo escuchará y lo levantará. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sí, Elías tenía pensamientos malos como los nuestros. Pero Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Porque Dios decidió que usted y yo, nuestras oraciones serán escuchadas. Y además termina diciendo, sepa usted y yo, querido hermano, que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es el fin general y principal de cada uno de nosotros en iglesia. Salvar pecadores, no condenar pecadores. Hermanos, no hemos aprendido eso. Por eso desde el principio discriminamos a las personas. Aquí tenemos personas que han pecado, se han apartado de Dios, que les hemos dicho que no son creyentes, pero si volvieran, entonces ¿qué? ¿No los vamos a recibir? ¿Y qué debemos hacer? Convencerlos del error de su camino y salvar de muerte un alma, porque serán cubiertos multitud de pecados. Por eso Pablo le dijo a los corintios, ya basta la reprensión hecha por muchos, por favor, perdónenlo y abrácenlo en amor y en misericordia. La iglesia es de Cristo, vive de Él, por Él y para Él. Ya tiene todo en Cristo, por lo tanto cada creyente tiene de Él todos los recursos que Él da en iglesia. Se nos olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él está pendiente de todas nuestras necesidades, que Él es quien la corrige, la dirige. Todos somos parte de todos. Las individualidades dividen el cuerpo de Cristo. Por eso la constante lucha y el aprendizaje para llegar a ser como Cristo. Las condiciones que cada uno tiene implican en las condiciones de la iglesia, porque todo lo que hacemos redunda o para bendición, o para edificación, o para destrucción. Por tal razón, Cristo es el recurso infalible de cada cristiano para que la iglesia sea sanada. Así que debemos pedir a Cristo y debemos actuar como Cristo. Es a Cristo que es elevada nuestra oración, por supuesto al Padre, pero también a Cristo. Las alabanzas y el que perdona nuestros pecados es Él, nadie más. Por eso no nos perdonamos a nosotros mismos, aceptamos su perdón. Cuando alguno parece estar alejándose de Dios, ¿qué hace Cristo? Lo usa a usted y a mí como cuerdas humanas para volverlo a traer.
Cristo a través de usted y de mí extiende cuerdas humanas para atraer a los pecadores. Y me encanta que habla de Elías como uno de nosotros, porque siendo escogido por Cristo, aún en el Antiguo Testamento, es útil al Señor. Aunque Elías no tiene la facultad, es decir, es solo un hombre, y nosotros podemos decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudar si soy solamente un hombre? Y tiene razón. Pero aunque esto sea cierto, la verdad es que Dios te va a utilizar para que seas eficaz en tu servicio y en tu oración en Cristo, a tu más cercano para ayudar. ¿Y quién es el más cercano para ayudar? Tu marido, tu mujer, tus hijos. Y después toda la iglesia. No podemos dar a nadie por perdido hasta que no hayamos hecho la obra de Cristo o esa persona haya muerto. No podemos dar a nadie por perdido. Para hacer la obra de Cristo tenemos que seguirla haciendo. Quien fue hasta la muerte para salvar a sus enemigos y rescatar almas, tanto de inconversos como de los que dicen ser creyentes, es la labor de Cristo a través de la iglesia. La labor de Cristo es salvar a los no creyentes o a los que se consideran creyentes y no lo son, y a los mismos creyentes salvarlos de diferentes circunstancias, y esa es la misma labor que tiene que hacer la iglesia. Necesitamos aprender a dar consejo, necesitamos aprender a animar al que está caído, necesitamos aprender a levantarlo, como dijo el Señor. ¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y ve que se cae en un pozo, aunque sea de día de reposo, no la saca? Pero nosotros nos volvimos crueles. Como aplicación, el verdadero cristiano es uno al que le duele la perdición de otros. Un verdadero cristiano es uno al que le duele que otros se pierdan. No quien se alegra de ser el objeto egoísta del amor de Dios. A mí sí Dios me ama, en cambio a esos impíos, de esos impíos salimos nosotros. Una vez más, el verdadero cristiano es uno al que le duele la perdición de otros, no quien se alegra de ser el objeto egoísta del amor de Dios, mientras los incrédulos o los que se dicen ser creyentes y que pecan van camino al infierno. No, hermanos. Santiago claramente nos ha dicho cuál es la práctica de los verdaderos cristianos sobre la tierra. Todo esto que nos ha dicho Santiago son predicaciones que él hizo ante la iglesia diciéndoles, si usted es un verdadero cristiano, esta es la manera de que usted por su naturaleza debe comportarse. Pero si no tiene esa naturaleza, no lo culpo, usted no puede hacerlo. Sin duda, como conclusión, la iglesia verdadera es una que corrige, ejerce las disciplinas bíblicas, pero también sabe perdonar y restaurar. Una sola cosa no es la verdad, las dos juntas. No podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo que acabamos de oír de Santiago no son instrucciones de moralidad. No es la fórmula para que si usted se porta bien reciba bendición de Dios y felicidad. No es una cantidad de instrucciones morales que usted puede seguir para que se sienta bien consigo mismo. No es lo que usted debe hacer para que esté bien con Dios. No. Usted no debe amar y perdonar a su marido para estar bien con Dios. No. Si usted está bien con Dios, lo que puede hacer es perdonar y amar a su marido. Si usted está bien con Dios, lo que usted puede hacer es amar y perdonar a su esposa. Pero si usted no está bien con Dios, usted no es cristiano y usted no puede hacer. Porque estar bien con Dios es estar en Cristo. No es lo que usted y yo hacemos. Por eso esto no son aplicativos morales. Esto no es una enseñanza moral para que, esto es lo que yo tengo que hacer, entonces para que me vaya bien. No. Es que si usted es un verdadero cristiano, ese es su deber, es lo que tiene que hacer. Lo que hemos oído es la naturaleza de todos los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo. Esa es la forma del desarrollo de su santidad, su crecimiento y su madurez. Es la forma corriente y natural en que los cristianos maduros se van a portar, como Santiago dice, no para ser salvos, sino porque ya son conocidos por Cristo, amados en Él y lo representan, amando como Él amó. Yo espero, queridos hermanos, que esto sea para nosotros un martillo que quebranta la roca. Yo espero que esto sea para nosotros una espada aguda que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y no que digamos,
Ojalá hubiera venido fulano de tal. Y no para que digamos, no, eso no me aplica a mí porque yo sí me he portado bien. No, mis hermanos. Ni siquiera yo que estoy aquí predicando. Porque me corresponde ahora que lo que he dicho también se aplique en mi vida. Oremos. Señor Dios, perdona nuestra maldad. Tú nos has hablado con claridad, sin embargo, nos es difícil entender. Pero ayúdanos a vivir como Santiago vio que tú vivías y nos enseñó a través de su carta, que es la naturaleza del cristiano. Vivir para la gloria de tu nombre, haciendo misericordia, buscando salvar a otros, sin enriquecerse en el mundo, sino en Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.